Buenas noches, doctor. Tenga usted bienvenido. Ahora sí vamos a tener el gusto de conocer sobre la revista. Un poquito presentar sobre él, tiene maestría y doctorado. También vemos en su currículo que él es investigador asociado del Herbario Nacional de Bolivia. Entonces tenemos a una persona muy importante en esta oportunidad, estimado docente, que podemos nosotros ya hacer las preguntas para ver, digamos, sobre las publicaciones de artículos científicos en la revista, en su revista. Muy bien, tenga usted, doctor, a nombre de la Federación Universitaria de Profesores, le damos la bienvenida. Le habla la licenciada Zaida, responsable de la Dirección Académica de Investigación. Podemos iniciar. Perfecto. No le escuché el último, pero creo que ya me daba luz verde para empezar, ¿verdad? Sí, sí, doctor, puede Ya, muy empezar. bien. Bueno, primero agradecido por la invitación para tomarme estos minutos que espero no excedan los 60 minutos que me comentaba el ingeniero Edgar Ponce también. En mi caso, quiero comentarles un poquito sobre lo que es la revista Ecología en Bolivia. Tengo una pequeña presentación con algunas diapositivas que voy a compartir enseguida. Y bueno, nuevamente gracias a todas las personas que han podido conectarse. Entiendo siempre que es un poco complicado al final del día, todos estamos cansados, pero voy a tratar de hacer algo lo más preciso posible y ojalá interesante para todos ustedes. Entonces paso a compartir mi pantalla. Em, a ver, ¿me confirman por favor si están viendo la presentación? Sí, se ve. Sí. Sí, Perfecto, muy bien. muy bien. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, abra el micrófono y la puede hacer. Como ustedes saben, en este tema del Zoom a veces no se puede ver con todo detalle las personas que puedan levantar la mano o quisieran hacer algún comentario. Por favor, el micrófono está abierto, si me lo permiten, y pueden interrumpir en cualquier momento. Muy bien, entonces lo que les voy a comentar ahora es un poco el contexto y los requisitos que tenemos ahora en la revista Ecología en Bolivia. En este momento estoy como editor en jefe de la revista. Yo inicié mi vínculo con la revista ya hace aproximadamente unos 8 años, si no me falla la memoria. Primero en mi condición de editor asociado. Les voy a comentar más adelante qué significa esta figura. Y hace un año y medio aproximadamente me invitan a hacerme cargo de este nuevo rol como editor en jefe que tiene sus desafíos, tiene sus temas muy interesantes también, pero no deja también de ser algo que requiere atención, cuidado por muchos detalles que les voy a ir comentando, ¿no? La revista tiene este correo electrónico que pueden ver, es una plataforma de uso, bueno, de una plataforma abierta, son estos correos del Google, Gmail, que es algo que queremos actualizar, ojalá de acá a poco, dentro de algunos temas de inserción de tecnología en este tema que también les voy a ir comentando a continuación. Déjenme ver ahora. Em, Perfecto. La revista está vinculada a la plataforma Cielo, que entiendo lo han podido ver con un poco más de detalle justamente estos días. Es algo que nos genera, bueno, por un lado, un logro, una satisfacción, pero también una exigencia porque tenemos que mantener ciertos estándares que nos pide la plataforma para poder estar vinculados, indexados a la revista, o perdón, a la plataforma de Cielo, ¿no? ¿Cuál es la misión que tiene la revista? La revista nace con esto que ustedes tienen en la pantalla, divulgar información científica, ¿no? A partir de las investigaciones que se hacen en el país, ¿no? Y sobre todo se focaliza en dos temas. Tratar de motivar a los jóvenes profesionales que están vinculados con los temas de ecología, de investigación en el país. Y lo segundo, tratar de, a través de estas publicaciones, poder generar espacios de diálogo y de inserción, de conformación de redes de investigación en los diferentes temas que tiene la ecología en el país. Entonces, si bien el propósito es publicar, difundir la información técnica y científica que se genera en el país, también tiene como propósito tratar de motivar y de consolidar a jóvenes profesionales o profesionales ya con carreras consolidadas y también la conformación de redes, ¿no? Entonces es algo que siempre nos permite tener un paraguas.
La revista tiene algunas características. Publicamos artículos que tengan que ver con, bueno, primero el idioma, en español o inglés. En todo caso, si es en español o en castellano, siempre se pide que tenga un resumen en inglés. Y tiene dos principales focos, ¿no? La divulgación de artículos científicos como tales y de notas, ¿no? Notas que les voy a comentar más adelante qué características en general tiene. Una de las condiciones que pedimos es que los trabajos que se mandan a publicar a la revista hayan sido parcial o totalmente realizados en el país, o que la temática, si es que se realiza en un país vecino, tenga que ver con los temas que nos vinculan como país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, perdón, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, si tiene que ver con temas ecosistémicos, ecológicos, procesos biogeográficos que se están dando y que nos relacionan con estos países, también son bienvenidos, ¿no? Los trabajos taxonómicos, como tienen ahí, se aceptan siempre y cuando, y es algo que estamos insistiendo últimamente, incluyan el componente de historia natural. Pero también hemos vuelto a abrir este tema de trabajos taxonómicos porque, como seguramente muchos de ustedes lo han detectado, la descripción de especies en el caso de nuestro país es una pregunta que es muy difícil de cerrar. Todo el tiempo se andan describiendo nuevas especies o revisando, cambian las taxonomías, cambian la nomenclatura y eso requiere revisiones a veces muy detalladas. Y ya en la parte práctica, en la parte más aplicada, cada vez es necesario contar con listas actualizadas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hemos vuelto a abrir un poco la estructura, la apertura de la revista para poder recibir trabajos que tengan que ver con temas taxonómicos, desde descripción de nuevas especies hasta la presentación de listas comentadas o listas extensas en algunos casos de proyectos que se desarrollan en algunos sitios, ¿no? Lo único que se pide es que estén enmarcadas en un componente de historia natural. Si es posible que incorporen los temas biogeográficos, evolutivos, en el caso de algunos grupos, cuando la información existe, ¿no? Es algo que creemos que es importante para poder también vincular la revista a procesos que se están dando desde el punto de vista un poco más aplicados. Esta es la indexación, que seguramente ya les han comentado las características. Les daba al inicio algo de lo que es el tema de Cielo Bolivia, ¿no? También estamos indexados a estas otras plataformas o sistemas de indexación, el Latindex, Periódica, Lilacs y el Dialnet. Y lo que nos pide la plataforma de Cielo es publicar 5 artículos científicos por gestión, ¿no? La revista tiene 2 números que salen de manera regular, periódica, y entre los 2 números, es decir, entre el número que sale en el mes de abril y el número que sale en el mes de septiembre, tenemos que llegar al menos a los 5 artículos publicados, ¿no? Pueden ser los 5 en uno solo o los 5 entre los 2 números que salen cada año. Sin embargo, acá es importante recalcar que necesitamos 5 artículos, no notas. Las notas no entran en el conteo, ¿no? Entonces, si en un número, por ejemplo, en el de abril tenemos 3 artículos, 4 notas, en el siguiente 2 artículos, ninguna nota, cuenta o se toma en cuenta el número de artículos que entre los dos números entre los dos números anuales salen para el tema de mantener la indexación a la plataforma Sierra. Lo otro es estos códigos, el ISNN, un código numérico reconocido de forma internacional para la indexación, en este caso de publicaciones seriadas, como sería la revista. Ecología en Bolivia, tenemos 2 números, el número ISSN para la versión impresa y el número ISSN para la versión en línea. Por los temas, por un lado, de costo y el tema también de compromiso ambiental, ya hace algún tiempo hemos prescindido de las versiones impresas, salvo que en algún momento haya alguna necesidad o algún acuerdo con algunos proyectos de tener una versión impresa que les voy a comentar más adelante. Este tema del ISSN se tramita en esta página que les he puesto acá para los que quisieran revisar qué significa esto. Es una página libre y ahí está todo el trámite que se necesita para regularizar este tema del ISSN en versión impresa o en versión en línea. Algo que aprovecho para comentarles, ustedes saben que también está en otro tipo de publicaciones, en el caso de libros, se tramita también lo que es el depósito legal, es un trámite también relacionado con propiedad intelectual y también a partir de lo que es el SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, también uno puede tener una resolución administrativa con una mayor salvaguarda del tema de propiedad intelectual. Ese tema lo estamos conversando como revista con el SENAPI porque ya tenemos muchos años, entonces hay que ver de qué forma
podríamos tener además una salvaguarda de propiedad intelectual con el tema del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Pero en este momento con ISSN es suficiente para los temas que estamos trabajando y el caso del depósito legal se aplica, como les comentaba antes, al tema de los libros. Este es el comité editorial que en este momento tenemos. Esta primera parte que les pongo en la diapositiva son profesionales del área de ecología, de botánica, de ecología de plantas, de ecología de animales, que tienen presencia o residen en el país, ¿no? Pueden ser también algunas personas del extranjero, como el doctor Marc Poullin, que está vinculado con la cooperación francesa, el IRD, el Instituto de Desarrollo y Apoyo Francés. Y en mi caso, estoy como editor en jefe y los otros colegas están como editores asociados. Esa lista de colegas de editores asociados se completa con personas que tienen en esta otra diapositiva que están fuera del país. Algunos son bolivianos, pero que residen fuera del país y otros son colegas extranjeros, ¿no? Están en España, en Alemania, principalmente España, Argentina, Perú, Ecuador, como tienen en esta lista. ¿Cuál es el rol que cumple un editor asociado? Cuando nosotros recibimos un manuscrito a consideración de la revista, dependiendo del tema, la primera revisión, digámosle filtro, queda con el editor en jefe, que en este caso me corresponde. Yo reviso la temática del artículo, de la propuesta, y primero veo si el tema corresponde a las líneas de publicaciones que estamos manejando, en las características que les comentaba al inicio. Lo segundo es un tema de estructura, de forma, para ver si cumple con los requisitos que les voy a comentar más adelante. Si ese primer paso se da, yo comunico al autor de correspondencia que su manuscrito va a entrar al proceso de revisión por pares, ¿no? Va a entrar al proceso de arbitraje. En este caso, ese proceso de revisión, o para ese proceso de revisión, se invita a un editor asociado de las dos diapositivas que les acabo de mostrar para que pueda asumir y liderar el proceso de revisión editorial. Ese editor asociado invita a su vez a 2 o 3 profesionales que estén relacionados con el tema. Pedimos usualmente que uno de ellos sea una persona nacional, porque, bueno, les comentaba antes, son investigaciones que están vinculadas con el contexto de Bolivia y es importante que sea alguien o algún colega que conozca un poco el contexto para insertar el manuscrito, y otra persona que esté vinculada con el tema, pero que no necesariamente viva en el país, ¿no? Entonces pueden ser 2 a 3 revisores de cada manuscrito que son coordinados por el editor asociado, a quien yo invito como editor en jefe una vez que este manuscrito ha pasado esta primera revisión con mi persona, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa los manuscritos que se mandan a Ecología en Bolivia? Les comentaba antes que producimos 2 números por año. Lo que se solicita, obviamente, tienen que ser artículos originales, inéditos. Acá sí se aceptan las notas científicas que les comentaba, que pueden tener ese carácter más taxonómico en algunos casos. En otros casos, y recientemente hemos recibido en esa línea artículos que ya tienen que ver con temas taxonómicos, pero son mucho más extensos, no calzan ya como notas científicas, ¿no? Entonces también en esas notas científicas entran estos aportes a la historia natural, reseñas bibliográficas, listas preliminares, como les comentaba, de flora y fauna, y estos son los 2 idiomas en los cuales recibimos, ¿no? Como les comentaba, todos estos trabajos son o ingresan a este proceso de revisión por pares anónimos. Ahí hay algo importante, ¿no? Que quiero comentarles. Hay 2 formas de que estos pares anónimos puedan funcionar. Uno es el simple ciego, cuando solamente el autor, es decir, el autor desconoce los nombres, la identidad de los revisores anónimos, y otro es los de pares anónimos con doble ciego, ¿no? Que tanto los autores como los revisores no tienen conocimiento de la identidad de la otra par, ¿no? Del otro par, si quieren, ¿no? En nuestro caso utilizamos simple ciego, ¿no? Es decir, el autor, sabemos quién es la persona, pero los revisores son anónimos a términos de la revisión del autor de correspondencia, ¿no? Como les decía, si también el autor, si mantuviéramos en anonimato al autor principal o autores del manuscrito y también a los revisores, estaríamos hablando de pares anónimos doble ciego, ¿no? Que todavía no hemos visto la necesidad de utilizar porque también es un tema de transparencia y creemos que no estamos en esas condiciones como ocurre en otras revistas y en otros países donde
ese anonimato, trata de mantener una objetividad a un alto nivel. En este caso, estamos funcionando bastante bien con este sistema que les comento. Aparte de los dos números que publicamos, como les digo, en abril y en septiembre, sí tenemos contemplada la publicación de un tercer volumen. Este tercer volumen o tercer número es un número especial y muchas veces ha surgido de la solicitud de algún proyecto, algún programa, algún grupo de investigadores que está desarrollando algún tema y que quiere sacar un número de artículos que estén relacionados con el tema que le interesa o que nos propone como revista. Nosotros recibimos esa solicitud, usualmente con la lista de los potenciales manuscritos que se van a trabajar en ese tercer número. Algunos proyectos, esto ya no ha sido muy frecuente estos últimos años, pero sí también nos han pedido poder tener una versión impresa de ese número especial, de ese tercer número de este volumen. Ese costo muchas veces ha sido cubierto por el programa o proyecto que está solicitando esta apertura del tercer número, ¿no? Entonces, en esos casos sí hemos tenido que utilizar o llamar, si quieren, al ISSN para versiones impresas. Entonces, en este momento, si ustedes revisan nuestra revista, solamente está con el ISSN para versiones virtuales, ¿no? Para versiones digitales. Entonces, en este caso sí entramos al tercer número que les comentaba de cada volumen, ¿no? A ver, esto es importante porque lo que solicitamos, el momento en el que alguien manda el manuscrito a consideración de la revista, usualmente va acompañada de una nota, a veces se manda o la mandan directamente como un PDF con firma y otras veces solamente un correo electrónico, donde comentan y dan fe de que es una investigación anónima que no está siendo considerada para publicación en otra revista, que es muy importante, y también que no existen conflictos de interés entre los autores que están mencionados. Y también que todos los autores y coautores están de acuerdo con el documento que se está enviando. Esto es importante porque tiene que ver con un tema de transparencia, ¿no? En algún momento nos hemos encontrado o hemos detectado que no todos los coautores del manuscrito estaban al tanto de la versión que se ha enviado. Entonces, al detectar que ya hay esas inconsistencias en temas internos, hemos tenido que solicitar de forma explícita que ellos también comenten que todos los coautores están de acuerdo con la versión que se ha enviado y que no existe conflicto de intereses entre ellos. Y para cubrir esa parte del conflicto de intereses, recientemente, ya debe ser un par de años, que hemos habilitado una declaración jurada que acompaña el envío del manuscrito. La carta de presentación del manuscrito eh, por el mail o una versión en PDF, el manuscrito como tal con los anexos y también una declaración jurada. Si no envían la declaración jurada, yo les mando el documento para que también firmen ese documento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que da constancia es que no existe conflicto de intereses entre los coautores, ¿no? Algo muy importante que creo que también es un buen momento para compartir con ustedes, existen otras revistas también en el país, ¿no? Está la revista Kenfiana, está la revista Boliviana de Botánica, ¿no? Y hace algún tiempo hemos detectado que hay algunos, sobre todo jóvenes investigadores que mandan sus manuscritos, que envían a dos o incluso hasta las tres revistas sus manuscritos, ¿no? Y claro, hemos tenido que hacerles notar que eso no debería ocurrir, ¿no? Entonces, cuando uno manda un manuscrito, manda directamente a la revista porque confía en que ese manuscrito va a cumplir los requisitos para ser publicado en esa revista, ¿no? No es ético mandar el mismo manuscrito a dos revistas, ¿no? Porque puede darse el caso de que sea aceptado en los dos, ¿no? Entonces, además que has activado dos procesos editoriales paralelos y deberías mantener una ética en este tema, mandando solamente a una de las revistas, ¿no? Por eso es algo que también se pide en este caso. Ya detalles, esto ya es la forma, la carpintería, como le llamo, de los documentos, ¿no? Como todas las revistas, todas tienen sus características de envío. Acá tienen las que nosotros solicitamos, que estén escritos con interlineado 1,5, este tipo de letra, Times New Roman o puede ser Arial, tamaño 12, usualmente usando tamaño carta, con márgenes de 2,5 en todos lados, la justificación izquierda, en Word, incluyendo tablas y figuras. Solo en el caso de las tablas, el tamaño de la letra puede ser de 10, que son requisitos que para que nos ayuden una vez
pasada la revisión, sobre todo al diseño y diagramado de la revista, ¿no? Uno puede pensar que estas cosas son muy complementarias y lo importante es el contenido, efectivamente. Pero si el manuscrito se acepta, el tener toda esta estructura de formato para la fase de diseño y diagramación nos ayuda muchísimo, ¿no? Para no tener que estar estandarizando tamaños de letra, márgenes, y un montón de detalles que aparecen tipográficos principalmente al momento de volcar estos contenidos a los software para el diagramado, ¿no? También solicitamos que todas las líneas del manuscrito estén enumeradas, sobre todo para facilitar la revisión de los revisores y si ellos detectan algunos temas, puedan hacerlos notar con el número en cada página y así el autor de correspondencia o autores puedan detectar rápidamente o responder a estas recomendaciones, sugerencias u observaciones que nacen de la revisión. Otros detalles, el texto debe ir primero, esto no es solamente en Ecología en Bolivia, la mayoría de las revistas pide esto, el texto independiente y de manera complementaria o anexa las tablas y figuras con la numeración que corresponde. Usualmente, la mayoría de las personas manda el documento principal y marca, deja una seña donde podría estar la figura o la tabla en el momento de la lectura, ¿no? Entonces son párrafos continuos, por ejemplo, y ahí colocan insertar tabla 1 aproximadamente aquí para que uno tenga una relación de cómo está pensando el autor que en el diseño y diagramación se vaya configurando esa parte. O simplemente que haya correspondencia entre el documento, el texto y llamar a la tabla 1, por ejemplo, en el momento que corresponde, ¿no? Luego, si hubiesen tablas con información que excedan una plana impresa, estas deben ser adjuntadas como anexos. Efectivamente, si detectamos que hay unas tablas, y esto pasa con las especies, sobre todo listas de especies, que ya son muy largas para formar parte del contenido como tal, la sugerencia siempre y editorial ha sido que vayan como anexos, entonces ahí les pedimos que en vez de tabla 1 o tabla 3, esa tabla 3 se vuelva anexo 1 y reconfiguramos el diseño de diagramación en base a esa recomendación, ¿no? Esto es algo que sí lo mantenemos, parece bastante obvio, pero creemos que es importante, ¿no? Siempre el tema de las letras cursivas, al tratarse muchas veces de información que involucra a especies, todavía es muy frecuente esta falta, digamos, de el no uso de las letras cursivas para nombrar estas especies, entonces sí lo marcamos en el caso de las instrucciones para los autores, ¿no? Igual algunas pautas que ustedes pueden ver ahí que no deben abreviarse si empiezan en una oración o frase y tampoco incluir a los autores del texto solamente en las listas o anexos, ¿no? Esa parte que no va en cursivas. Luego, los números del 0 al 9 deben expresarse en palabras, excepto cuando estemos hablando de unidades o medidas de porcentajes, ¿no? Entonces, son igual detalles que nos permiten homogeneizar el contenido cuando ya va a entrar al diseño y diagramación, como les comentaba antes, ¿no? No se inician oraciones con palabras abreviadas, es algo que solicitamos siempre. En castellano se escribe con minúsculas los días de la semana, meses y los puntos cardinales. Otros detalles de forma, el sistema que utilizamos o que pedimos para la redacción del contenido es el sistema internacional, en cuanto a las unidades que ustedes tienen ahí, sin puntos al final, ¿no? Con un espacio respecto a su valor cuando ya están expresados en el contenido. Para la referencia altitudinal también usamos metros, incluimos puntos y cuando la altitud, en este caso ya estamos hablando de más de 1000, que vaya con punto o con coma dependiendo del idioma con el cual se está redactando, ¿no? Entonces son detalles que, como les digo, solicitamos que los autores tomen en cuenta, sobre todo, una vez más, para el diseño y diagramación, ¿no? Esta parte siempre ha sido un tema de generar costumbres, hábitos para todos, ¿no? Me incluyo, en la forma de citar las referencias en el texto y al final del documento de la forma que corresponde, o en este caso la estructura que nosotros pedimos, ¿no? Lo que solicitamos acá, fíjense, es que cuando la cita está insertada en el texto, no esté separada por coma. Si existen dos autores, separamos a los dos, solamente utilizando este símbolo, ¿no? Y si son tres, por supuesto, esta contracción, si quieren, del et al, ¿no? O y colaboradores, si es que alguien lo quiere usar en español. En cursiva, a continuación del primer autor. Cuando se incluyen en texto varias referencias, seguimos usualmente pedimos que se mencionen de forma cronológica, es decir,
los autores o el trabajo más antiguo citado de forma inicial y así sucesivamente como ustedes tienen en este caso, como ejemplo, ¿no? Para aquellos casos donde es un autor que tiene muchos trabajos que ustedes están haciendo referencia, usualmente, y coinciden en el año, utilizamos la numeración o la inserción de estas letras para poder separar productos o publicaciones de un mismo año, ¿no? Como en este caso, Menotti, 1978A, y Menotti 1978B. En este caso ya no se repite el nombre porque los dos están vinculados con él. Acá hay que tener un pequeño detalle. A veces nos ha tocado que es un autor, sí es primer autor y además es único, y en otros casos es autor, pero tiene colaboradores, es primer autor. Cuando ese es el caso, sí es necesario que inserten de forma completa el apellido. Por ejemplo, Menotti 1978, ya no A, Menotti et al. 1978. Ya no es necesario colocar el AB porque ya no estamos hablando de la misma situación. En un caso, Menotti está solo, en otro caso, está con colaboradores, aunque las dos publicaciones son del mismo año, ¿no? Cuando el trabajo está en prensa, que vaya con esta seña, en prensa, y si existe alguna información que está basada en comunicación personal, debe señalarse la inicial del nombre y el apellido de la persona que cita, más el año, ¿no? Por ejemplo, acá C. Maito, 1996, comentarios personales. Esto, si bien lo aceptamos, lo que recomendamos o detectamos, si detectamos en algún caso uso excesivo, por ejemplo, 3 o 4 comentarios personales, ya rompe un poco la estructura de la objetividad, ¿no? Entonces tratamos de que si se presenta, no sea algo muy necesario, ¿no? Y no sea usual, que no sea la regla, ¿no? El tener que citar comentarios personales. Bien, esta es la parte de las instrucciones para los autores que ya detalla las características de las citas, ¿no? Entonces está la forma en que pedimos la cita de un artículo científico, la cita de un capítulo de libro, de libros y de informes o reportes técnicos y de tesis universitarias, ¿no? Como pueden ver, a ver, voy a hacer solamente una revisión bastante rápida. En el caso de los artículos científicos, lo que pedimos es que el primer autor sí tenga la señal del apellido, las iniciales de sus nombres, y el segundo autor u autores tengan las iniciales de los nombres de forma previa al apellido, ¿no? En este caso, el nombre de la revista usualmente en extenso, en todos los casos, hay algunas revistas que piden o aceptan la abreviación de la revista, ¿no? Del nombre de la revista. Y también la colocan en cursivas, en nuestro caso no. Lo que solicitamos es que el nombre de la revista esté en extenso y sin cursivas, ¿no? Como tienen en este ejemplo. Esto es importante, ¿no? En otros casos, y últimamente es cada vez más frecuente, ya en vez de colocar el número del volumen o numeraciones, la numeración de las páginas, directamente el vínculo con el famoso DOI, el enlace directo a la revista, ¿no? Acá está el caso que les comentaba. Cuando ya son muchos autores, las iniciales del nombre van adelante. Y lo que hemos estipulado hace no mucho es que luego de 10 autores, si el artículo o el manuscrito tiene más de 10 autores, se cita en esta parte hasta el autor 10 o coautor 10 si quieren. Y para no tener que poner a todos, colocamos directamente et al. Esto porque, como ustedes saben, muchas veces llegan ya manuscritos que responden al trabajo colaborativo donde se juntan bases de datos o donde varios autores empiezan a comentar un tema y es cada vez más frecuente tener artículos con muchísimos autores, ¿no? Entonces, para evitar tener que citar a todos, directamente hemos acordado con el comité editorial que haya una referencia et al en la misma cita, ¿no? Esto es algo también importante. Antes de olvidarme, para temas editoriales nosotros manejamos 2 conceptos en cuanto a lo que es la publicación. El momento de recibir el manuscrito, el documento borrador a consideración de la revista, para nosotros es un manuscrito puesto en revisión, puesto en proceso editorial. Cuando ese manuscrito es aceptado y luego de la aceptación pasa al diseño, diagramación y sale publicado, desde ese momento en que sale la publicación para nosotros en temas editoriales es un artículo. Entonces, es un manuscrito que se pone a consideración de la revista y si es aprobado y llega a publicarse, en el momento en que se difunde, ya es un artículo.
¿Por qué? Hay muchas personas que ya le llaman artículo al manuscrito que mandan inicialmente. Entonces, una pequeña distinción que hacemos, ¿no? No es artículo hasta que no esté publicado. Entonces, para estar publicado tiene que haber pasado todo el proceso que les comentaba. Esta es la misma cita o la estructura de la cita para capítulos del libro. Algunos detalles, en nuestro caso pedimos que las páginas del capítulo estén a continuación del título, esta parte en español, donde dice en, ¿no? Aquí están los nombres de los editores con esta letra minúscula, y usualmente lo que pedimos por un consenso es no incluir el nombre del país al final del texto, ¿no? Lo mismo para las citas de libros e informes, que es básicamente similar. En este caso creo que no hay ninguna diferencia. Sí pedimos la mención de la editorial cuando está la información disponible, tampoco incluye el nombre del país, fíjense. Y en el caso de las tesis, igual, ¿no? El título de la tesis como tal, si se trata de una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, la universidad, o en algunos casos colocan la facultad y directamente la ciudad donde se ha desarrollado. Entonces son pequeños detalles, ¿no? ¿Qué pasa con estos detalles? Esos detalles, como ustedes saben, pide tiempo si uno lo hace de manera manual y directa, pero como también, y entiendo que ya conocen el tema de los gestores bibliográficos, hemos accedido al tema de Zotero, ¿no? ¿Qué es el Zotero? Como saben, es un software que nos ayuda a sistematizar y almacenar la información y a poderla vincular con los documentos que nosotros trabajamos, y también automatizar la forma de las citas, ¿no? Tanto en el documento como tal, en el texto, como en la sección de bibliografía. No solamente para manuscritos científicos, también para informes técnicos y otros, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la revista, hemos generado un script que les voy a pasar en el grupo al terminar esta sesión. Y con ese script ustedes lo instalan. Cuando les pase el script, es un archivo comprimido. Cuando descompriman el archivo, les va a generar una pequeña carpeta. En la carpeta van a encontrar estos dos archivos, ¿no? Acá está el script como tal, y aquí está el software, la aplicación, ¿no? Le dan dos clics al icono donde tienen el Zotero. Les va a preguntar si ustedes quieren instalar esta, este complemento en su lista de citas, ¿no? Le dan a aceptar. Y, me olvidaba, antes de eso, en algunas computadoras les va a pedir que tengan abierto el Zotero, ¿no? Si no les pide eso, o si tienen algún problema al instalar, prueben eso, abran el Zotero como tal, y el momento en que acepten la instalación, les va a incluir la cita, la forma de cita que nosotros pedimos, como una de las opciones de referencias que estarían vinculadas con Zotero. Como ustedes saben, seguramente ya han visto esto, Zotero viene con una lista inicial, si quieren, de formatos de referencias de algunas revistas. Ustedes pueden descargarse estos formatos de algunas páginas, pero en este caso nosotros generamos directamente el script para compartirlo con la gente que quiere manejar este software, que creo que es bastante útil, ¿no? Entonces eso es una ventaja que van a encontrar en el uso de este script, ¿no? Entiendo que Zotero también es compatible con Mendeley. No lo he probado, pero si alguno está más familiarizado con Mendeley, me parece que también podrían intentar de esa forma, ¿no? Perfecto. Usualmente, luego de que llega el manuscrito, nosotros necesitamos el promedio que he visto que ocurre en ese proceso de revisión, en ese proceso editorial, son de 2 a 3 meses. Una vez que llega el manuscrito, en los siguientes 5 días, si el documento cumple con las características que les comentaba y la temática también es pertinente a lo que estamos manejando, ingresa a este proceso de revisión editorial, como les comentaba, con la invitación o el nombramiento de uno de los editores asociados para que lidere este proceso, y él envía o invita a estos revisores anónimos para poder revisar el artículo, perdón, el manuscrito. Usualmente a los revisores les pedimos 3 semanas. 3 semanas para que revisen el manuscrito. De hecho, les hacemos la consulta a través del editor asociado, la invitación. Si ellos aceptan, les pedimos si pueden devolvernos sus comentarios en las siguientes 3 semanas. Sin embargo, como ustedes saben, estamos en una época bastante intensa y el tiempo es valioso para todos, entonces siempre hay algún retraso. Luego de que ellos o recibimos los comentarios de los revisores,
tenemos tres opciones, ¿no? Una opción es rechazar el manuscrito por eh, inconsistencias en el diseño, una mala interpretación de los resultados o una débil interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, en ese momento yo comunico directamente al autor por correspondencia que el manuscrito no ha sido aceptado, ¿no? Lo usual es que recibimos con observaciones o correcciones menores a mayores. Menores significa que son temas de forma, que pedimos al autor por correspondencia que ajuste en las siguientes 2 o 3 semanas. Y si son mayores, le damos un poco más, mes, mes y medio, para que pueda revisar con los coautores estas sugerencias, recomendaciones u observaciones que han hecho llegar los revisores. No es solamente responder a las revisiones, ¿no? A veces los revisores también comentan directamente en el manuscrito. Ese manuscrito es enviado al autor de correspondencia y también tiene comentarios. Entonces, lo que les pedimos es que mande una respuesta sustentada a todas las observaciones que han habido. Desde el diseño, el análisis de los datos, a veces los revisores hacen algunas correcciones de redacción, por ejemplo, o detectan algunos temas de forma en base a las instrucciones para los autores que les mostraba y pueden tener ese documento también de apoyo. Entonces, el autor por correspondencia tiene que mandar la nueva versión y muchas veces con una respuesta a todas las observaciones que han llegado de los dos o a veces hasta tres revisores. Cuando llega ese documento con todas estas reflexiones y complementaciones, con el editor asociado revisamos esa nueva versión y si fuera necesario, podemos invitar nuevamente a alguno de los revisores anónimos para darle una nueva lectura. Tratamos de que no llegue a eso porque ya sabemos que el revisor anónimo ha invertido un tiempo importante para poder revisar la primera versión, entonces usualmente entre el editor asociado y mi persona llegamos a un consenso si consideramos que las observaciones o las respuestas de la nueva versión son consistentes y de forma adecuada absorben las dudas que hubieran salido del proceso de revisión editorial, ¿no? Entonces, una vez que llega eso, ya se comunica al autor por correspondencia la aceptación del manuscrito para su publicación en el siguiente número. Todo ese proceso usualmente tarda entre 2 a 3 meses, a veces un poco más, 4 meses, ¿no? Porque como comprenderán, no es un proceso sencillo que también depende del trabajo y del apoyo voluntario del editor asociado y de los revisores anónimos que podemos conseguir invitar para este tema, ¿no? La última opción, cuando recibimos el manuscrito, es una aceptación tal cual, que no es común, les soy sincero, ¿no? Que es, el manuscrito llega y no tiene ninguna observación y entra aceptación sin ninguna modificación, ¿no? Pero también lo tenemos estipulada como una opción. Esos son los meses que les comentaba, el mes de abril y el mes de septiembre, cuando publicamos los números de cada año. De hecho, el siguiente mes ya va a salir el siguiente número, a finales del mes, si no me equivoco, luego del proceso de revisión editorial. Algo que no les he comentado es esta primera sección que acompaña a todos los números, además de los artículos y las notas, tenemos una editorial como tal. En este caso les he puesto 3 ejemplos. Este editorial responde principalmente, hay algunos autores, algunos profesionales o colegas que directamente nos mandan una propuesta de editorial para el siguiente número de la revista, ¿no? En este caso, yo reviso esa propuesta y si me parece pertinente, importante, relevante, confirmo nuestro interés como revista para que estas personas puedan enviar, o esta persona pueda enviar su propuesta de editorial. La editorial es mucho más corta, estamos hablando de una extensión de unas 2000 palabras y usualmente tocan temas conceptuales, temas de revisión, algunas reflexiones sobre lo que puede haber ocurrido, ¿no? Les pongo acá 3 que han sido como las 3 editoriales que más citas, reflexiones o lectura han tenido de los que hemos publicado en los últimos años. Este sobre el número de ecosistemas de Bolivia, una reflexión que estaba liderada por el doctor Luis Pacheco, también que le pude colaborar, sobre esta idea de contar ecosistemas en el país. Pueden darle una mirada bastante interesante, una editorial corta. Luego está esta otra que en ese momento estaba como editor asociado y en este caso la editora en jefe, que era la doctora Mónica Moraes, me invitó a preparar la editorial y yo le propuse este tema, hice una revisión de todos los artículos que habían salido hasta ese momento y cuál era la tendencia de publicación en los temas de ecología. La mayoría todavía estaba orientada a los temas
más descriptivos de lo que es la flora y la vegetación, por ejemplo. Y este otro, que es del doctor Kazuya Naoki, que es un interesante análisis de cómo se está manejando las herramientas para los temas estadísticos en los artículos, ¿no? Esto es muy interesante, aprovecho para comentarles y los invito a revisar esa editorial, porque él hace una reflexión de todo lo que se utilizaba hace 20 años para como estructuras estadísticas para las pruebas de hipótesis y cómo ahora hemos entrado a un mundo muy distinto con todo este tema de programación, no solamente ya el uso del programa R, también Python, para otro tipo de análisis mucho más amplios, ¿no? Estos, los modelos lineales generalizados, ¿no? Generales lineales modales, ¿cómo es? GLMs, ¿no? Los GLMs, modelos lineales generalizados y toda una estructura que ha cambiado la forma de hacer la cuantificación estadística en los estudios de ecología, que ya no está orientada a las pruebas de hipótesis como tal. Entonces, es algo que también nos ha hecho pensar en la revista el tipo de artículos que vamos a ir recibiendo en adelante, ¿no? Entonces, esto también está como parte de esta editorial o como parte de la revista, la presencia de estas editoriales que les comentaba. Bueno, una forma de divulgar también los artículos, además de la versión digital y del sitio de la plataforma de Cielo, es utilizar las redes sociales tan comunes hoy en día. Lo que estamos tratando en los últimos 2 años es tratar de llamar la atención de los artículos que estamos publicando para que el público en general y otros investigadores también, por un lado, estén al tanto de los artículos que están saliendo en la revista y puedan también leerlos. Ustedes saben que las redes sociales son muy llamativas hoy y cuando posteamos alguna de estos artículos, como tienen ahí esta estructura que estamos usando, la página principal y alguna foto que tenga que ver con el tema que se está tratando, siempre llama más la atención y hemos notado que la lectura de los artículos está subiendo, ¿no? Entonces ahí tenemos temas de especies, tenemos temas un poco más aplicados también que ha salido con el tema de, por ejemplo, este artículo muy interesante con sitios importantes para la restauración, luego de los incendios que ocurrieron en Santa Cruz, esta información que está relacionada con un observatorio que existe en Pando, por ejemplo. En este QR pueden encontrar todos los artículos que están publicados en la plataforma Cielo de la revista. Es decir, si ustedes ingresan a la plataforma Cielo directamente, van a encontrar a todos los artículos disponibles, pero van a tener que acceder número por número para poder bajar PDF por PDF. En este caso, lo que hemos hecho es descargar toda esa información y con este QR que nos va a mandar a una carpeta de Google Drive, van a poder tener todos estos artículos que ya están publicados en la plataforma Cielo. Nuestro vínculo con la plataforma Cielo es de los artículos de los últimos 20 años o 21 si no me equivoco. Entonces, si desean revisar toda esa información y quieren ahorrar ese pequeño tiempo de tener que descargar todos los artículos a través de este QR, ustedes van a poder acceder a todos esos documentos y archivos. Es eso, es eso lo que quería mostrarles. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta. Lo que les he mostrado es más las generalidades que tenemos en la revista, pero si tienen alguna consulta sobre los temas o alguna duda de lo que les he comentado, estoy aquí a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Pueden hacer las intervenciones que puedan tener la pregunta abierta. Los demás docentes, por favor. Puede abrir su audio, lo que quieran preguntar. Muy buenas noches. Mi nombre es Ariel Loza y primero felicidades por la presentación, creo que muy puntual y clara con respecto a lo que nos interesa siempre a los investigadores para entender cómo está estructurada una revista y qué tipo de procedimiento editorial siguen. Quisiera saber si es tan amable, si podría compartir con nosotros dónde está alojado la revista, es decir, en términos de servidores y qué tipo de sistema utilizan como para gestionar este tema de los manuscritos. Gracias. Miren, la revista tiene muchos años, ¿no? Los últimos 20 años están los números los tienen disponibles en la plataforma Cielo. En este momento, el manejo editorial se realiza a través de un sistema de archivo y de backup en una cuenta de Gmail que les mostré al inicio, ¿no? Que es una
un tema todavía que queremos mejorar, ¿no? Tenemos que insertar una plataforma para que, como ocurre en las revistas internacionales, ya todo el proceso editorial esté vinculado a una estructura en línea, ¿no? Es un desafío que nos hemos puesto desde el año pasado y estamos buscando fondos, ¿no? Que nos permitan levantar una estructura, una plataforma digital donde ya los autores puedan manejar en línea, como les comentaba, como ocurre con otras revistas, el manejo de su artículo. En este momento es bastante artesanal, ¿no? Las personas mandan al correo que les mostré de editor en jefe ecología en Bolivia, gmail.com, el mail con el documento. Entonces nosotros simplemente hacemos un backup a través de las subcarpetas que tenemos en el Google Drive y llevamos una historia de lo que es la revisión de ese documento, ese manuscrito, hasta cerrarlo, ¿no? Si es aceptado, en qué número entra, y si por alguna razón no es aceptado, no les he comentado, en algunos casos hemos tenido dos circunstancias. A veces los autores, por alguna u otra razón, no terminan de enviar la versión ajustada y luego de 4 o 5 meses, si no hay respuesta, nosotros damos de baja el manuscrito. Y en otros casos, y esto no me ha pasado hace no mucho, las revisiones son bastante fuertes, pero sugieren que el manuscrito puede ingresar a la revista una vez que se subsanen estas revisiones y el autor por correspondencia, en consenso, me imagino, con los otros autores, deciden retirar el artículo, ¿no? Entonces ahí ya paramos. Entonces, en este momento está totalmente alojado en Google Drive, vinculado a una cuenta comercial como es Gmail, y nuestro desafío es poder levantar una estructura de una plataforma virtual como ocurre en otras revistas que seguramente han visto fuera del país, para ya tener esa modernidad, si quieren, en el proceso de revisión de nuestros manuscritos, ¿no? Muchas gracias. Y una consulta más sobre esto. ¿Cuál sería el porcentaje de aceptación, si se quiere, o si quiere plantearlo, el porcentaje de rechazo que tiene la revista? Es interesante, depende cómo uno lo ve, ¿no? Es el 80% de aceptación. 80%, es decir, de 5 manuscritos que envían, 4 usualmente son aceptados, ¿no? La mayoría de ellos siempre con algunas correcciones, ¿no? Desde observaciones menores hasta observaciones mayores, ¿no? Y el 20% son estos manuscritos que terminan siendo retirados, siendo no aceptados, o como les digo, en algunos casos nos ha tocado que se dan de baja por el silencio, ¿no? De los autores. Es algo, gracias Ariel por la consulta. Algo que quería comentarles que me estaba olvidando, cuando nace la revista, en su momento de génesis, si quieren, tenía esta intención de empezar a levantar los temas de ecología, ¿no? Desde esta parte descriptiva. Y tuvimos una época, sobre todo en la década de los 90, donde la exigencia en el tema de la estadística justamente fue muy fuerte, ¿no? Muchos colegas volvieron al país de sus posgrados y volvieron con una escuela de rigidez en la estructura de los diseños y del análisis de datos. Entonces tuvimos como unos 15 años, yo diría, muy fuertes en cuanto a la exigencia de esos temas, ¿no? Pero ha pasado el tiempo, lo que les comentaba de la editorial de Caso ya nos ha abierto esta mirada de que los análisis estadísticos han cambiado, de que las pruebas de hipótesis también ya no son tan urgentes como antes, o hay otra forma de analizar los datos. Pero también ha resaltado dos temas, ¿no? Por un lado, la importancia de volver a la historia natural, de volver a estas notas de especies, muy importante porque también hemos visto que la revista es citada en procesos más técnicos, ¿no? Cuando hay algunos instrumentos de planificación territorial, algunos documentos que tienen que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, que hacen referencia a nuestros artículos, entonces, y ellos necesitan información para tomar decisiones, y esa información usualmente son temas de listados de especies con historia natural. Y por otro lado, también los análisis espacialmente explícitos con temas que están también siendo importantes, como el tema de carbono, por ejemplo, ¿no? Hay un mapa, hay un artículo liderado justamente por colegas de Santa Cruz sobre una modelación de biomasa y carbono, ¿no? A nivel del país, que de hecho ha formado parte de un documento importantísimo a nivel de Bolivia, que es el nivel de referencial de emisiones forestales, ¿no? Para temas de cambio climático. Entonces, la forma de validar esa información que sale en un instrumento público, técnico público, ha sido el enviar la parte científica a la revista y luego del proceso editorial sale aceptado. Entonces, hay apertura en este momento para los temas, también tratando de que la revista apoye los procesos que se están dando en los temas
aplicados, ¿no? Pero también nos llegan artículos que tienen que ver con polinización, con biogeografía, un poquito rescatando la esencia que tenía la revista, que por supuesto con todo gusto también los revisamos, ¿no? Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, disculpe nuevamente, voy a aprovechar, dado que de repente no, todavía no hay consulta. Esto, saliendo un poquito tal vez del esquema de lo que es en sí la revista y aprovechando la experiencia que tiene en la gestión editorial que tiene usted, ¿qué opinión le merece las revistas multidisciplinares? Mm, Es buen punto. En la plataforma Cielo, van a encontrar un montón de revistas, muchas de corte social, ¿no? Pero que involucran datos ambientales, incluso económicos, ¿no? Muchas de estas revistas no han podido mantenerse con la exigencia de los requisitos que pide Cielo para poder mantener la indexación, ¿no? Sin embargo, creo que son temas que son importantes en el contexto que estamos viviendo en el país, ¿no? Algo que ha sido muy evidente, y aprovecho para comentarles también, en estos últimos años ustedes saben que tenemos un contexto político distinto, ¿no? Entonces la forma de hacer investigación también ha cambiado. Y la revista ha también recibido muchas investigaciones o manuscritos que tienen un corte un poco más social, y no ha sido fácil. En algún momento hemos tenido que decidir que ya es un tema muy social, ¿no? Por ejemplo, hay temas de etnobiología, ¿no? Etnozoología, etnobotánica, ¿no? Cuando mantienen esta relación entre el hombre y el uso de la flora, de la fauna, sin tener que entrar ya a temas más de otros marcos conceptuales, todavía los recibimos. Pero si salen de esos marcos conceptuales, ya les sugerimos que busquen revistas de corte un poco más social, más antropológico, ¿no? Pero claramente son parte del contexto que vivimos en el país y creo que es algo que en nuestro caso, siempre que se mantenga en el margen no entre un marco conceptual que no corresponde ya a los temas de biogeografía, de ecología o de conservación, les pedimos o bueno, entra el proceso editorial y si no, les pedimos, sugerimos que busquen una revista más relacionada con esos temas, ¿no? Perfecto. Creo que si no tienen ninguna otra consulta, me parece que hemos usado la hora exacta. Sí, Edgar, les Sí, voy a pasar, si me permite, en el grupo de WhatsApp donde me añadieron la presentación, por supuesto, el script del tema de ecología en Bolivia para Sotero y si no me equivoco, el link también de la plataforma Cielo donde está alojado Ecología en Bolivia, que seguramente ya en algún momento lo han visto, pero también se los paso cuando termine la sesión para que lo tengan todo junto. sí, Y una bueno, última consulta, perdón, y disculpe si de repente lo dijo, yo me sumé un poco tarde a la reunión. ¿El costo editorial, tiene algún costo editorial aparte de remitir manuscritos? no. Es buena pregunta y les comentaba que cuando nace la revista, estamos también hablando ya hace 30 años, todavía teníamos una versión impresa y para ese caso estábamos con algún apoyo del Instituto de Ecología que venía de la cooperación alemana, ¿no? Ya en los últimos años, no, la revista se publica de forma virtual, entonces no tiene un costo. Si alguien necesita la impresión de alguna revista en particular, de algún número en particular, salvo que sea el caso que les comentaba del tercer número del volumen, ese número especial, sí hemos tenido la necesidad de coordinar algún tema para impresión y con costo, ¿no? Pero usualmente no, y hasta ahora no hemos tenido la necesidad, bueno, también por un tema ambiental, ¿no? Entonces es un proceso totalmente gratuito. Y es cierto, algunas personas de Perú y de Chile que nos han escrito mandando sus manuscritos, nos han preguntado, ¿no? Si una vez que el manuscrito pueda ser aceptado, hay algún costo. Como está indexada la plataforma Cielo, no, queda totalmente libre en línea, ¿no? Gracias, Ariel, por tus consultas. Yo solamente quisiera, si no tienen más preguntas o consultas.
A ver, ¿alguien más que quiera hacer la intervención? ¿Alguna consulta? Está libre el doctor. Si no, estaríamos ya concluyendo con la presentación. ¿Nadie más? Creo que nadie más. Perfecto. Muy bien. Muchísimas Entonces, gracias por la no, invitación. a usted las gracias, doctor, por haber participado y dar su conocimiento que ustedes tienen muy amplio en la investigación y también en las publicaciones de artículos científicos. Ha sido un aporte. Nosotros estamos grabando los videos, nosotros vamos a publicar ya esta presentación para los docentes que no han podido tal vez asistir por ciertas circunstancias. Bien, nosotros ya estaremos en contacto con usted para poderle hacer llegar los agradecimientos y su aporte en la parte de la parte científica. Ya, muchísimas gracias, doctor Daniel. Ya estaremos viéndonos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, me olvidaba animarlos, invitarlos a que manden los manuscritos a la revista. Si tienen dudas sobre el tema, por supuesto me pueden escribir, les voy a pasar también el correo si tienen alguna duda del Ya, contenido para poder tener alguna retroalimentación y por supuesto sería un gusto no poder recibir manuscritos a partir de ustedes, ¿no? muy bien, muchísimas gracias. Entonces, tenga buenas noches. Muchas Buenas noches a gracias. todos Bueno, los buenas noches, docentes. permiso. Hasta luego, Buenas gracias. noches. Bueno, gracias. Informarle a todos los docentes que mañana también tenemos a la revista de la Universidad Gabriel René Moreno a las 8 de la mañana hará la presentación el doctor Ariel Loza. Los invitamos para mañana a las 8 de la mañana. Él va a estar presente también eh, informando sobre cómo también hace los procedimientos de publicaciones y artículos científicos